El ciclo de Genshin Impact. Si os digo el ciclo, ¿qué se os viene a la mente? Si os digo el patrón, como sinónimo de ciclo, ¿qué se os viene a la mente? Y no hablo del patrón del mal, no de ese patrón. Hoy vamos a ver un círculo vicioso que continuamente repite Genshin, que puede ser que sea el punto y la pieza clave para entender cómo Hoyoverse actúa, cómo nos traen el contenido y por qué toman cada decisión, en algunos casos arriesgada y en otros pareciendo a propósito, que están buscando que los funen de alguna forma para generar quizá publicidad o algún tipo de beneficio al juego, y sobre todo para que como jugadores de Genshin, tanto los más antiguos, que empezaréis a unir piezas como si fuera un puzzle y decir esto tiene sentido y entender las cosas, como para los nuevos que no se lleven sorpresas de por qué funcionan las cosas de cierto modo. Hoy vamos a ver el ciclo y el patrón que continuamente tiene Genshin Impact, y que desde luego una señal muy clara es que el día que este patrón se rompa, en el mejor de los sentidos, esto generará muy posiblemente una respuesta positiva de grandes cambios en Genshin Impact. Cosa, para terminar la introducción un poco larga, que aunque en Atlan parecía que venía una nueva esperanza y un mejor juego, resulta que se ha repetido de nuevo el mismo patrón. Y eso simplemente es una señal clara de que no iba a haber esos cambios tan locos que esperábamos, pero cuando realmente fueran a llegar, veríamos una rotura de este patrón. Poquito más, vamos a poquito más, como si me fuera a despedir. Muchito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y estamos en Black Friday, así que recordar que a veces sale el imagina. Pues ahora en Loot Bar no solo os podéis ahorrar dinero, apoyar el canal y que los packs de 100 cuesten 80 y pico, es decir, que os dan un par de bendis gratis. No es que los den, es que lo ahorráis y vosotros decís en qué gastarlo, sino que ahora por Black Friday cada persona que gaste el Loot Bar tiene, creo que son 3 cupones del 10% de descuento adicional. Así que quien todavía no haya probado Loot Bar o vea este anuncio, esto no es un anuncio, esto es dentro del vídeo y es coherente y es sutil y es el imagina, a lo mejor aparece o no, es el gacha. Dejadme en los comentarios si veis un imagina por aquí abajo. La cosa es que quien todavía no haya probado Loot Bar, que se anime a probarlo. Quien esté todavía pensándoselo, no os preocupéis, si no, no estaría poniendo mi cara y mi canal haciendo este contenido también de Loot Bar para que os ahorréis dinero en Genshin. Y aparte de eso, ya sabéis, like, suscribirse con campanita, un sorteo de bendición al día. Como ya la intro os he hecho un poco spam, no voy a alargar este spam de que deis like y tal, y que podéis ahorrar una bendi solo por dar like y comentar el vídeo y suscribirse con campanita. Y el ciclo de Genshin, ya está. El Phil se ha mandado 3 minutos de intro, ¡fúnenlo! Pues bien, ¿cuál es este ciclo, señores? Si nosotros hacemos una línea del tiempo en cada región, vamos a tener continuamente un bucle que se repite. ¿Este bucle en qué consiste? Pues bien, este bucle consiste básicamente en que en la primera versión de una región nos traen una mecánica nueva, cambios al juego, nos traen un mapa nuevo de la nueva zona, que suele ser la mayoría de esa nueva zona, y luego lo completan con más zonas. Por ejemplo, recordar la primera zona de Sumeru con los Ranaras. Y además ya nos traen en esa primera versión personajes nuevos de cada región que tengan la mecánica de la propia versión o región. En el caso de Inazuma fue poquita la innovación, pero ya empezaron con Ayaka siendo un carry que va a power creepear y a jugarse durante toda la versión. En el caso de Sumeru ya vino Tignari nada más empezar. En el caso de Fontaine nos vino Lynette perdiendo y ganando vida por el tema de perder y ganar vida de la región de Fontaine. Y en el caso de Natlan nos ha venido pues Moalani y Kinich en la 5.0, que eran los dos nuevos carries que tenían pues la mecánica del noctambulismo, aparte de que todo el patrón coincide. Posteriormente, si os fijáis, esto siempre se va a repetir y siempre lo hacen, nos suelen traer al Arconte o al Arconte en la .1, 2 y por primera vez en Atlan la .3. Aquí hay un poquito de rotura de patrón, pero hay un comportamiento estudiado de Hoyoverse que se repite y veremos si continúa así o no. Y básicamente, en el caso de la .0, cuando empezó el juego,
Venti vino en la punto 0 y Zhongli vino en la punto 1. Tenían planes de que esto fuese más acelerado, más rápido, pero luego vieron el dinero que generó. Ya sabéis que esto retrasaron todo el proyecto y ya no fue tan rápido. Pero ya sabéis que Raiden vino en la punto 1 de Inazuma, en la 2.1. Nahida vino en la punto 2 de Sumeru, Furina vino en la punto 2 de Fontaine y ahora Mabuika va a venir en la punto 3, aunque creo que muchos y muchas consideran a Xilonen el verdadero arconte Geo. Es una broma, lo siento por los Min Zhongli, no me funen. Y seguimos con el patrón. Suelen traer más mapa en la primera mitad de cada región, es decir, la punto 0, punto 1, punto 2. En el caso de Natlan, en la punto 1 no vino nada, pero en Inazuma sí, en Sumeru sí, en Fontaine sí. Y además cuando salió Mondstadt y Liyue, en la punto 1 no, pero en la punto 2 salió Espina Dragón. Es decir, de la mitad hacia atrás, es decir, la primera mitad de cada región completa, suele venir mucho más mapa y a partir de la mitad para adelante de cada una de las versiones o regiones suele haber, prácticamente suelen meterte 2-3 actualizaciones de relleno, ya no meten casi mapa, si acaso alguna cosa por ahí de 2 no, 1 sí, 1 no y luego la versión final. Pero de nuevo este ciclo y patrón, como veis, se repite. Otra cosa más que se suele repetir en el ciclo, no quiero hablar mucho del vídeo, pero podría hablar de cuándo traen un carry, cuándo no, qué cantidad de carries traen, en qué medida. Pero el siguiente patrón que siempre repiten, a día de hoy es una cosa ya establecida en Genshin Impact, es que la última versión de la región antes de una nueva región es una zona temporal, que esto tiene marketing detrás, ya lo sabéis, donde nos sacan mucho de contexto, nos ponen en situación y nos traen mucho lore de la siguiente región que va a venir, pero esa versión con esa zona nueva, perdón si confundo región con versión, pues, de la dislexia, y básicamente, como dije, se acaba, desaparece y no podéis volver a jugarla. Los jugadores nuevos de Genshin no vais a poder nunca volver a disfrutar de Manzana Dorada, primera y segunda versión, no vais a disfrutar de Simulanka. No os perdéis nada porque también después al final de Sumeru hubo, que ni me acuerdo cómo se llamaba la zona, una zona de montañas rusas y oceanías. Esa no os la perdéis, no os preocupéis, esa fue malísima. Y seguramente en Natlan ocurra. Punto de interés y rotura de patrón. Se dice que por los timings de Natlan y que el arconte justo coincide el 1 de enero, si tenemos en cuenta que todas las versiones y regiones han cambiado entre agosto y septiembre y que el lanzamiento de Genshin fue el 28 de septiembre, quizá la última región de Natlan no es la punto 8, porque ya sabéis que Fontaine duró hasta la 4.8 Simulanka, Sumeru 3.8, la zona esta de Oceanías y montañas rusas, Inazuma llegó hasta la 2.8, que salió Manzana Dorada parte 2 y fue de las mejores zonas temporales que jugamos los jugadores de Genshin, y la primera Manzana Dorada que también salió en la 1.6, tampoco fue el patrón repetitivo, pero porque ese año, como Genshin salió el 28 de septiembre, no cuadraba del todo, pero luego siempre la nueva región salió cerca de agosto. Pues Natlan se dice que cae para la 5.7, es decir, hay una ligera rotura de patrón también aquí, habrá una zona temporal y será además justo antes de Snezhnaya y posiblemente a esa altura ya habrá salido Capitano. Otro patrón que nos suelen sacar es que básicamente en cada una de las zonas, regiones en este caso, de Genshin Impact, suele haber dos zonas que son ajenas y que tienen un bioma distinto a la propia región. En el caso de Inazuma tenemos Enkanomiya, en el caso de Mondstadt tenemos Espina Dragón y supuestamente falta una zona por el norte. En el caso de Liyue tenemos Sima y en el Liyue tenemos también la zona que vino finalmente con Xianyun y Gaming, que también es muy distópica, aunque está dentro del mapa. En el caso de Fontaine tenemos lo que es Remuria o Egeria. No, Egeria es el arconte antiguo antes que Fontaine. Antes que Focalor, ya me van a funar otra vez. No se sabe lore, miñi miñi. Perdón, tenemos Remuria y tenemos, se llama el Gran Mar o algo así en el mapa. En el caso de Natlan aún no tenemos esa zona, habría que ver. Y en cada región, como digo, siempre hay un bioma en el propio mapa que es distópico
y una zona extra que tenemos que navegar hacia ella a través de un portal en el mapa. Y esto es muy interesante porque nos trae lore nuevo, nos saca de contexto, nos enseña cosas nuevas y suele ir acompañado además de un personaje que tiene bastante lore relacionado con esta zona. Y por último, en el patrón de Genshin Impact hay una cosa muy interesante y es que suelen meter una vez al año un cambio importante en el banner. Y esto es... Hay noticias de cambios importantes en el banner. No he hecho un vídeo solo de esto, me parecía que es muy corto, pero me pareció interesante explicarlo. Una vez al año hay un cambio importante en el banner. En Inazuma, es decir, la 2. algo después del primer año de Genshin, salieron por primera vez los dobles banners. En Fontaine salieron, o sea, bueno, en Sumeru los banners acortaron su duración y además hubo unas semanas al principio de la versión que cada versión duraba 5 semanas y no 6, pero porque estuvo el banner de Ayaka Infinito. En Fontaine nos trajeron por primera vez el banner regional y quizá por última porque no vendió nada, perjudicó las ventas de New Billet, nadie tiró, todo el mundo dijo que era una estafa como una casa, entonces no lo han vuelto a traer. Se dice que Natlan volverá. Y en Natlan hay una noticia que dice que van a hacer un cambio en los banners y que a partir de ahora los personajes promocionales que sean, digamos, el Adalid de cada versión van a durar durante toda la versión el doble de tiempo y lo que van a rotar van a ser los reruns. Quizá nos ponen un banner aparte de reruns y la información que hay, y ahora completo con mi especulación, es que estos personajes que son la insignia de cada versión, en el caso de Mabuika y Citlali a 5.3, van a durar un banner de Mabuika y Citlali durante 42 días, que es la duración de toda la versión para que puedas tirar durante toda la versión, es decir, el doble de tiempo. Pero va a haber un banner rerun extra nuevo aparte y ese banner va a ser como siempre, es decir, ese banner rerun va a durar 21 días, va a rotar y capaz en vez de traernos un banner rerun adicional a estos dos para no restarnos posibilidad de personajes, a lo mejor lo que hacen es que ese banner rerun también sea doble y nos traen 4 reruns por versión, aparte de 2 o 3 personajes insignia por cada una de las versiones. Esta es la información que se comenta y efectivamente una vez al año hay cambios, al igual también que se me olvidaba cuando en la versión de Mons Daddy Liyue no llegó a ser Inazuma, corregirme si me equivoco, o si fue Inazuma, no me acuerdo, arrancó, aquí no me acuerdo, dejadme en los comentarios y funarme por la bibliografía, pero sí, salió la senda divina. Y antes de Natlan, también en Fontaine, bueno, en Natlan concretamente, nos redujeron la senda divina a 2 puntos, a 1 punto, de 2 a 1 punto. Y esto fue por el incidente de Tectone. Tectone fue un creador de contenido que se gastó como 4.000, 5.000 dólares en una lápida, en un Homa, en el banner del Homa y la lápida del lobo, y sacó 80.000 lápidas del lobo hasta que pudo sacar el pobre el Homa. Así que este es el ciclo de Genshin. Esto se repite muchísimo constantemente. Y por último, y como broche de oro, recordar que si la primera mitad suelen traer mucho contenido, los arcontes, mucho mapa y demás, la segunda mitad, cuando suelen meter más relleno, también meten mucha calidad de vida. Es decir, de la mitad hacia adelante de las versiones, en el caso de Natlan será a partir de la 5.4, seguramente haya muchas y más de una consecutivamente, es decir, 2 versiones seguidas de relleno, pero se supone y espero que meterán una cantidad de vida abismal. Entre ello, lo del nivel 100. Que ¿dónde está el nivel 100, señores? ¿Dónde está el nivel 100 que no ha venido a Genshin Impact? Que se hablaba de él y ahora desaparecido. Poquito más. Este es el ciclo completo, continuo y repetitivo de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Los que habéis llegado hasta el final, poner el patrón para el algoritmo. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, miñimiñis. Y chaito.